A ver si te puedo dar cabeza para mí. Claro. Espera tú. ¿Tú dónde te crees que estás? Porque has despatarrado. ¿Quién va a hablar? Yo soy una señorita. Yo no hablo. Ay, madre mía. Ya está. Vamos. ¿Empezamos ya? Sí. ¿De qué tal? Bueno, empezamos. Agüita yo. La clase la vi. Del malandro. Tía, yo también quiero. ¿Dónde vas? No está patrocinando. Maestra, lo que te sobre me la da. Bueno, buenas tardes, Rocío, queridos alumnos y compañeros del centro, y bienvenidos a la presentación de nuestro momento. El primer libro de la única persona aquí a la que conozco desde que tenía todos los dientes de leche. Es para mí un placer y a la vez un orgullo ser la encargada de presentar a Rocío por muchos motivos. Entre ellos porque fueron mis historias las que nos hicieron coincidir y hoy son las suyas las que nos reencuentran. Hace algo más de 11 años que empecé a contar historias y Rocío ya estuvo allí aquellas primeras veces, en una librería. Sus ojos, siempre atentos, esperaban cada viernes mi llegada hasta aquella alfombra que, como la de Aladín, también tenía algo mágico. Desde entonces he podido ver su crecimiento y evolución. Ha logrado hacer de la escritura un refugio, un medio para expresar todos los mundos que habitan en ella. Desde que escribía diálogos con 5 años para que sus muñecas representaran auténticas funciones de teatro, hasta hoy que está aquí para presentarnos el primer libro del que ella nos va a hablar. Es consciente de que aún le queda mucho por aprender y esto es importante, está dispuesta a hacerlo. Sin embargo, ya cuenta con numerosos reconocimientos que gracias a su tesón y dedicación ha logrado y que yo, para no olvidar ninguno, voy a leer. Rocío ha resultado ganadora en el certamen de poesía para autores infantiles organizado desde el Ayuntamiento de Martos durante 3 años o convocatorias con sus poemas Las 4 estaciones, Cuidemos el mundo y Ojalá despertar algún día. Ha resultado ganadora también en el certamen de microcuentos en abril Cuentos 1000, convocado por la librería Más que Chuche en 2018. Ha obtenido el premio de literatura organizado por el Colegio Divina Pastora en 4º de primaria, del que también obtuvo en 5º el 2º premio. Ha logrado ser ganadora en el certamen literario escolar andaluz Solidaridad en las letras, en diciembre de 2019, con su cuento Conéctate al voluntariado, haz crecer tu corazón. Ha ganado el premio al entusiasmo en el concurso de cartas a los Reyes Magos organizados por el diario Jaén en 2021 y ha resultado finalista local del 2º concurso literario San Faustino organizado por el Colegio Divina Pastora con el relato La vida en tus manos en abril de este mismo año. Ha participado en multitud de concursos y certámenes, como el concurso de cuentos José Manuel Álvarez Gil de Estepona en 2019 y 2020, con Los viajes de Luna y El sueño de Mateo, el concurso de cuentos Quédate en el nido, sobre historias del campo y el olivar, convocado por el proyecto LIFE Olivares Vivos en 2020, con el relato Diversión en Olive Room, el concurso Artista entre 4 paredes, organizado por la emisora Cadena 100 durante el confinamiento, el certamen literario escolar andaluz Solidaridad en las letras, en noviembre de 2021, con el cuento Voluntariat, transforma pesadilla en sueños con final feliz, y el concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca-Cola, en marzo de 2022, con el relato Letra Invertida. Como he dicho antes, fueron los libros los que hicieron que nos conociésemos Rocío y yo, y entre ellos uno que tengo aquí, y que he contado muchas veces con mucha historia, pero que hoy voy a usarlo para dar paso a la protagonista de este momento, de nuestro momento. Cuando Rocío todavía creía en que de las chisteras podían salir conejos blancos, fue capaz de pararse y esperar a que llegasen las palabras perfectas. Otear paisajes que de otra forma nunca habría podido conocer. Rocío ha aprendido a navegar sobre papeles en blanco y nos enseña que es posible surcar mares solo con las letras. Rocío ha aprendido lo que es la libertad, volando solo con las palabras. Y hoy nos presenta aquí un refugio, bajo el que quedarnos a esperar que amaine cualquier temporal, para descubrirnos que siempre un momento con la literatura será nuestro mejor momento. Muchas gracias y un aplauso para Rocío.
ellos y pasaba largas horas contándoles cuentos e historias fantásticas. A veces activaba un montón de libros en su mesa en juego e imaginaba que su dormitorio era una biblioteca. Le entusiasmaba actuar de bibliotecaria y dejar prestados todos aquellos libros a su muñeco. Mientras esta niña tan imaginativa seguía creciendo, en su cole le enseñaban a leer y le animaban a que leyera y escribiera mucho. Curso tras curso se subía con un nombre muy sugerente, más que chuches, y ya que a ella le gustaban tanto las chuches. Seguro que era muy divertido. Y así comenzó un viaje muy especial. Cada viernes asistía a ese club, donde además de leer y conocer a otros niños con sus mismas inquietudes, hacían unas manualidades preciosas. Además de todo eso, hacían actividades de escritura, de cuentos, poemas, relatos cortos, etc. En varias ocasiones, el motor del taller animaba a la pequeña a que presentara sus pequeños relatos a algún que otro concurso local, incluso provincial, y sorprendentemente ganó alguno de ellos. Todos esos logros animaban a seguir leyendo y escribiendo. Ella se relajaba y se divertía mucho, primero escribiendo sus relatos a mano, que algunos de ellos también lo ilustraba, y lo iba guardando como tesoro en su caja de los secretos, junto con otros objetos que eran muy importantes para ella. Cuando comenzó a aprender a utilizar el ordenador, ella seguía escribiendo en un viejo portátil que su madre le había dejado en casa. El tiempo seguía pasando y la pequeña continuaba dedicando mucho de su tiempo libre a imaginar historias y escribirlas, cuando de repente algo terrible ocurrió. Todo su entorno, su pueblo, su región, su país, el mundo entero, se vio sumido en una terrible pandemia. Inesperadamente tuvo que quedarse todo el mundo en casa y esperar pacientemente a que la vida volviera a ser como antes. La pequeña, lejos de entristecerse, decidió que tanto tiempo sin poder salir iba a dedicarlo a leer y escribir. Fueron varias semanas muy productivas en este sentido para ella. Escribió a mano muchos relatos que ahora conserva como pequeños tesoros, en aquella caja de secretos, y fue entonces cuando decidió que quería escribir una novela, que en el futuro pudiera divertir y entretener a niños y niñas de su edad. Esa novela comenzó a fraguarse en su cabeza poco a poco, se la contó a sus padres y ellos la animaron a que la escribiese. Pasaron algunos meses y la pequeña, en sus ratos libres, escribía y escribía. A veces sus padres entraban en su habitación a preguntarle que de qué se ría tanto. Era curioso lo que se divertía escribiendo. Sus carcajadas en muchas ocasiones resonaban en toda la casa. Pasados unos meses, de nuevo, la pequeña pudo volver al colegio, aunque en unas circunstancias que se alejaban bastante de cómo habían sido antes. Había que llevar mascarillas, lavarse las manos continuamente, usar gel hidroalcohólico. Al entrar al colegio siempre le tomaban la temperatura. Pero gracias al grandísimo esfuerzo de sus profesores incansables, la vuelta a las aulas presenciales volvió a llenarla de felicidad. La pequeña seguía estudiando y escribiendo en sus ratos libres. Llegó al final en el que había estudiado primero de la ESO, y por fin terminó la historia que estaba escribiendo. Fue entonces cuando dejó a su madre que la leyera, y le pidió poder publicarla. Era el sueño que ella había tenido desde pequeña. Y de repente un día, tras varios meses de trabajo junto con una pequeña editorial que apostó por ella, ese sueño tan especial se hizo realidad y hoy está aquí y se llama Nuestro Momento. En este punto podría decir que colorín colorado este cuento se ha acabado, pero en realidad no es así. Más bien os quiero decir que colorín colorado este cuento acaba de comenzar. Espero que este no sea el último libro que publique la pequeña escritora del cuento, sino que sea solo el primero, y que sus historias diviertan y lleguen al corazón de todos sus lectores. Evidentemente, esta pequeña escritora tendrá que estudiar, aprender y trabajar muchísimo si quiere llegar a ser una escritora de prestigio, y así lo hará. Bueno, y después de haberos contado este cuento, sí que os voy a hablar un poco del libro. La historia va sobre la relación entre varios adolescentes que van a empezar su estudio universitario en Michigan. Y por curiosidad, elegí que esta historia se desarrollara en Michigan porque el año pasado en mi colegio hicimos un intercambio a través de internet con unos niños que estudiaban en un centro educativo de allí. Y la verdad es que ahí me surgió la idea de que pudiera desarrollarse en este lugar. Y la historia principal, de la que más voy a hablar, es la de Carla y Addison, que son dos amigas inseparables que por ciertas circunstancias dejan de serlo. En el libro hay muchas historias entrelazadas, en las que aparecen vivencias que son fáciles de encontrar entre los adolescentes hoy en día. Celos, acoso escolar, maltrato, amoríos, conflictos entre hermanos, entre padres e hijos, pero también aparecen muy buenos sentimientos que se dan en las relaciones de amistad. Evidentemente se tratan de historias fantásticas que en muchos casos serían imposibles que ocurrieran, pero en definitiva creo que son entretenidas para las chicas y chicos de mi edad. A mí desde luego me ha divertido mucho escribirlas. Y con esto termino mi relato. Si tenéis alguna pregunta estoy aquí para responder. Un aplauso, ¿no?
presentaciones, ¿no? Lo de los aplausos, que al final se queda alguien aplaudiendo, ¿no? No. Bueno, a ver, ¿quién pregunta? Venga, muy bien, Paco. ¿Qué te inspiraste para hacer el libro? Bueno, hubo muchas cosas, muchas situaciones que me inspiraron. Comencé a, no sé si le mencionan en la presentación, pero he comenzado a... Espera, que está. Ay, no sé qué pasa el micro. Creo que dice eso, Antonio, ¿no? Sí. Perdón, Antonio. Bueno, la pregunta ha sido que en qué se inspiró para escribir esta sí. historia, ¿no? Bueno, pues... bueno, inspirarme fueron diferentes situaciones que, por ejemplo, no sé si le mencionaba antes, que yo tenía una libreta, que la tengo en la caja de secretos que tengo aquí detrás, que pues ahí iba apuntando todas las ideas que se me iban ocurriendo a lo largo de la cuarentena, que se me iban ocurriendo bastantes ideas, algunas me las he inventado, otras pues unas me las he inventado, otras me han sucedido a mí y me he inspirado un poco. Y la he ido apuntando y al final ya cuando la he tenido todas empecé a escribir el libro. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Gonzalo. ¿Cómo conseguiste? Espera, que te van a dar... ¿Cómo conseguiste una editorial para poder publicar el libro? Pues a ver, esto fueron una serie de pasos. No sé si conocéis a Manu Elena, que ha escrito un libro, que es de Toro Don Jimeno, que mi madre le dio clases y como él publicó el libro le pidió consejos para empezar a publicar libros y le dijo que lo hiciera con la editorial Ágora, ya que es una editorial pequeña y para empezar está bastante bien. Entonces decidimos mandarlo y rápidamente nos contestaron, nos dijeron que estaba muy bien y ya en Navidad empezamos a corregir errores, a cambiar capítulos y ya cuando estaba todo terminado pues la publicamos en febrero. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? Que si había alguna parte en la que te haya costado escribir la historia y si es así, ¿cuál y cómo lo has superado? Bueno, sí, hay algunas historias que, bueno, es que claro, esto también forma parte de la inspiración porque no siempre se tiene inspiración para escribir. Así que o bien he decidido dejarlo para otro momento y pensarlo después, o en algunos momentos incluso he decidido cortar la historia, cerrarla rápidamente, pero al final ya con la inspiración que necesitaba ya he sabido cerrarla bien, así que no he tenido que hacer eso. ¿Alguna pregunta? Por allí, María Jesús. Aquí. Ahí. Vale. Tiene el micrófono encendido, ¿no? Sí, sí, Es que es por eso. es por eso que se oye. ¿Cuál fue la emoción que sentiste al tener el libro en tus manos ya publicado y que la gente le esté gustando? A ver, voy a empezar contando. Yo desde pequeña, siempre cuando iba a la biblioteca a coger algún libro, siempre pensaba qué sería si alguna de mis obras estuviera entre tantos libros. Y una vez ya que lo tuve, pues la verdad es que sí, fue una emoción muy grande ver entre tantos libros que había visto desde pequeña y en la Casa de la Cultura, que le tengo mucho cariño desde pequeña, pues verlo ahí ha sido pues una emoción muy grande y también que la gente le esté gustando mi historia. ¿Una pregunta más? ¿Por dónde? Después de ganar los concursos literarios, ¿fue esa la razón por la que empezaste a escribir libros? Bueno, sí, también forma parte de los concursos, pero antes de los concursos, que bueno, sí, eso fue básicamente el epicentro, pero claro, antes de los concursos estaba yo en el club de lectura, que eran los que me decían que había muchos concursos, y eran los que me decían que me apuntara a ellos para escribir los relatos, entonces fue más que nada gracias al club de lectura. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaros. Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? Ángela. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? A ver, mi libro, a ver, la mayoría de librerías trabajan con la distribuidora Z, que es en esa librería donde lo podéis encontrar. Pero bien también me lo podéis pedir a mí, que me quedan algunas muestras, que ahí tengo unas cuantas. Y también se puede encontrar en páginas web, tanto en Amazon como en Carrefour, en la Casa del Libro, y también está en formato ebook, por si os interesa. Si
si alguien quiere el libro de Rocío, ¿vale? Como ha dicho que ella tiene, si os no habéis traído dinero hoy, pues luego me lo decís, ¿vale? Y yo le digo a Rocío, pues oye, queremos tal ejemplar, y además le digo el nombre y os lo dedica, ¿vale? Sí, o si queréis podéis coger ahora unos cuantos, los firmo y se los pagáis en otro día. No, A no, mí que me a mí da luego igual. no me lo pagan. Bueno, a mí... ¿Alguna No, no, no. preguntita más? Venga, animaros. Venga, yo tengo una. Aunque el libro lleva poco publicado, ¿hay algo que tú cambiarías, aunque fuese una palabra? ¿Hay algo en el libro que ya no sientas que te gusta? A ver, creo que esto les pasa a muchos escritores, que creo que se llamaba algo así como el síndrome del mentiroso, por llamarlo de alguna manera, que es que una vez que publica el libro, aunque a la gente le guste mucho el libro, al escritor siempre ve que algo falla y que cambiaría algo. Y yo, en este caso, creo que sería, no sé, creo que en algunos capítulos el vocabulario, como, claro, es que yo tengo el vocabulario un poco corto todavía, pero vocabulario, claro, es que para un libro, no sé, a lo mejor le falta algo de vocabulario, pero yo es lo único que le veo. Alguna historia también podría ponérsele algo más, pero en definitiva creo que está bien. Vale. Y nos puede... Espera, que se enfada Antonio. ¿Nos puede contar cuál es la estructura del libro para los que no se lo hayan leído? A ver, la estructura del libro, no sé si alguna vez habéis leído un libro con esta estructura, yo algún que otro me he leído, que para cada vez que empieza un capítulo, al principio sale el nombre de un personaje. Si cuando sale ese nombre del personaje, pues habla en primera persona ese personaje contando su historia. Y después en otro capítulo sale otro nombre y habla esa persona en primera persona contando su historia. Y así es como decidí hacerlo. Vale. ¿Has traído lo que me enseñaste ayer? Hola. Ah, el esquema. El esquema, sí. Sí. Os va a enseñar un esquema que tiene de Espérate, a ver todos si los personajes. Es que lo tengo en la carpeta, un momento. Espera, que la manager está buscándolo. Para que veáis qué montón de personajes y de relaciones se establecen entre los personajes. No lo vamos a acercar mucho para no hacer spoilers. Ah, sí, madre mía, sí, está aquí. Aquí. No me voy a montar porque... Sí, no se lo enseñé muy cerca, ¿no? Porque, porque al final hace un poquito de spoiler, el segundo. A ver, aquí está un... A ver, sí, venga. Aquí, por ejemplo, en el esquema salen aquí todos los personajes y tienen flechas, que desde ahí no creo que se vea muy bien, pero bueno, son diferentes colores. Por ejemplo, la flecha naranja, por ejemplo, es que son hermanos. La flecha amarilla es que son primos. La flecha... azul. La flecha, por ejemplo, naranja. La naranja oscuro son, por ejemplo, mejores amigos. Y luego, este es el primero, que es sus relaciones cuando empieza la historia, y después, como van cambiando las relaciones, he hecho otro, que es de cuando termina. Por eso he dicho que puedo hacer bastante spoilers. A ver. Vale, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Preguntar algo más? Ya terminamos, que si no hay más. ¿Sí? ¿Terminamos ya? Sí. Vale, que nos tienes que enseñar la no caja. sé si Rocío tiene que enseñar algo más. Ah, ¿no? sí, la caja. A ver, en esta caja, como ya he dicho antes, tengo básicamente cosas que o me hayan inspirado para escribir o tengan algo que ver conmigo en ese tema. Y a ver, voy a enseñar algunas cosas. Por ejemplo, esta es la libreta donde empecé a apuntar mi idea en la cuarentena. ¿Puedes leer alguna? ¿Me dejas leer alguna? No. Que bueno, no, es que hace muchos spoilers también, ¿sabes? Bueno, y estas son, por ejemplo, sitios donde he salido yo en el periódico. Por ejemplo, aquí tengo una foto. Enséñalo. Aquí tengo dos fotos que son de cuando gané un premio provincial. Espérate. Bueno, no sé si se ve. Bueno, sí. Más o menos fotos así de periódico. También tengo... A ver, espérate, es que no lo encuentro ahora. Así, aquí está. Aquí está un boli con forma de pluma con lo que empecé a escribir. Que como ya he dicho que escribía libros a mano, que también tengo aquí unos pocos, pues lo empecé a escribir con esto. También tengo aquí algunos libros que escribí a mano por allá del 2017 o por ahí, de cuando era pequeña. ¿Dónde está el primero? Espérate. Los tiene ilustrados, ¿no? Sí, voy a enseñar alguno que esté coloreado porque todos no están coloreados. Así que, bueno, a ver. Por ejemplo, así iba así como ilustrándolos. Por dentro también tiene algunas ilustraciones. Oh, espérate que se cae. Lo voy enseñando yo mientras tú lo cuentas. A ver, no, la voy enseñando ya, sí, ya está. Bueno, sí que tiene así algunas ilustraciones que no están coloreadas, pero bueno. Y lo iba así escribiendo a mano y tengo... Uy, se me ha esto. Bueno.
y ya está. peluche? Bueno, sí, bueno, sí, el peluche, perdón. También este peluche que me lo regalaron cuando nací, empezó a inspirarme para escribir estos libros que escribí a mano, que fue con lo que empecé básicamente. Pues fue lo que más me inspiraba, por así decirlo. Bueno, voy a dejarlo aquí. Vale, ¿alguien quiere preguntarle algo más a Rocío? ¿No? ¿Nadie? Vale. Bueno. ¿Cuál es tu asignatura favorita? No tengo. Mi asignatura favorita pues, es una en inglés y otra en lengua. Muy bien, Rocío. Que te lo diga, esto ya... Me iba a decir lengua, pero... Bueno, pues vamos a prepararnos para los grupos que estamos aquí, menos... A ver, vale, ya. Bueno, pues para despedirme quiero hacerlo con una frase que me gusta mucho, que es la siguiente. Para los que no leen, no lo hacen poco, quiero deciros que ojos que no leen, corazón que no siente. Y además, si este corazón te invita a escribir como le pasa al mío, mucho mejor. Muy bien. Pues nos vamos a clase, ¿no? Nos vamos a clase y vamos preparando la siguiente, ¿vale? Sí. Pues entonces, el C, ¿vale? Se va. ¿Y el D con quién teníais? Vale, con la profe de inglés, pues vais para clase, ¿vale? ¿Quito esto ya o...? Sí. Una mano, como te requiero yo cuando no me dan botella. ¿Qué quieres que haga? Sí. Ala. ¿Te acuerdas del limón que me diste? No. Sí, me diste un limón. Vale. ¿Y qué? Está podrido en mi casa. Como tu corazón. Venga. Adiós.